que todo lo que digamos es un recorte, una mirada y una limitación respecto a lo que es su obra, ¿no? Que recomiendo que lean. Uno intenta, a partir de la experiencia, de la lectura, de la profundización, darle sentido, y en este caso explicar ese sentido o comentar ese sentido o discutir algunos aspectos del sentido de su obra, del estilo, pero nada reemplaza el lugar del creador, digamos, eso está claro, pero no me arrepiento nunca de repetirlo. Me parece que en tal caso cada una de estas charlas el objetivo central es llevarlos a la lectura del autor más que explicar algo y que se queden ahí con la explicación. Bueno, la dinámica de las charlas estas, la mayoría de ustedes la conocen. Para los que no han estado en charlas anteriores, es una pequeña exposición mía hablando del autor, de su estilo, de algunos de sus temas centrales, de los géneros en los que ha trabajado. Después, intentar analizar los 3 cuentos que les dimos para leer en la plataforma donde se han inscrito. Espero que los hayan leído. Son 3 cuentos cortos: Eine kleine Nachtmusik, La hormiga y Cartas peligrosas. Y después abrir el juego a preguntas, consultas, debate, opiniones, etc. ¿Sí? Como excepción esta vez, y teniendo en cuenta que tengo acá a Gabriel Landoni, que es un compañero, amigo y un excelentísimo escritor, antes de empezar, para no interrumpir la charla, lo voy a volver a hacer al final, quería recomendarles este libro que Gabriel acaba de publicar, que se llama Breviario de la Pasión, que no tiene directamente que ver con Denevi, pero tiene que ver con la literatura. Y ya que lo tenemos acá al compañero, colega y amigo Gabriel Landoni con nosotros, les recomiendo esta joya que acabo de leer el fin de semana, que él muy gentilmente me la acercó la semana pasada, y que pueden hacerse la lectura. Un libro corto, muy interesante. Gabriel Landoni es el autor, que está por acá entre todos ustedes, y el título es Breviario de la Pasión. Es muy interesante, inclusive no solo el estilo, la manera de escribir de Gabriel, sino el formato, la prosa poética y el sentido de lo que ha intentado escribir y logrado escribir. Después cualquier cosa se comunican con él vía Gabriel Landoni. Bueno, ahora después al final lo damos de vuelta. Facebook, mail, etc. Para ubicarlo y comprárselo, el que quiera, el que le interese. Vamos a Denevi. Bueno, Denevi es un escritor, en principio, no voy a decir desconocido, pero un escritor que escribió durante la segunda mitad del siglo XX en la Argentina, un escritor que nació en 1922 y murió en 1998. Nació en el barrio de Sáenz Peña, en la localidad de Sáenz Peña, ahí del otro lado de la General Paz, del lado de Devoto, ahí cerquita de Capital, y murió en Buenos Aires, vivió prácticamente toda su vida en Buenos Aires. Se la pasó viajando, pero su lugar de residencia habitual era Buenos Aires. Y escribió la segunda mitad del siglo XX. Es un escritor que vivió, digamos, a la sombra, en cuanto a su fama, de los escritores que venían ya haciendo la literatura argentina y latinoamericana, podríamos sumar. Bueno, caso Borges, Bioy Casares, Marechal, Cortázar y otros, ¿no? Es contemporáneo a Cortázar dentro de todo. Cortázar empezó a escribir también en los años 50. Pero tuvo otra fama no solo internacional, sino también local. Es un escritor básicamente fantástico. Después vamos a definir o redefinir un poco el concepto de fantástico, porque es un término muy manoseado a veces y muy mal usado. En tal caso lo voy a definir yo de acuerdo a mi punto de vista. Y lo que tiene Denevi, aparte de ser un excelentísimo escritor,
por algo fue elegido para esta charla, es que ha sido un escritor muy prolífico, muy complejo y muy diverso. Denevi ha escrito teatro, ha escrito guiones de cine, ha escrito novelas, la famosa Rosaura a las 10, que fue quien que después hizo una película y que aparte fue su primer novela publicada y la novela que le abrió un poco la puerta a vivir de escritor, digamos. Ejerció el periodismo, escribió ensayos, escribió microcuentos, escribió fábulas. Y como todos los escritores de su generación, inclusive mucho más que ahora, era un gran lector. Después vamos a verlo, sobre todo en el análisis de La hormiga. Cómo trabaja desde su conocimiento, o cómo reformula a partir de lo que él quiere narrar sus conocimientos de los clásicos, es decir, cómo ha leído a los clásicos. Sobre todo todas cuestiones de mitología, de filosofía, poesía, etc. Ha escrito poemas también de él. Pero digamos, si algo marcó lo mejor de nuestra literatura, digamos, de los años 50, del siglo pasado, 60, 70 y quizá 80 también, es el carácter fantástico y el carácter cultísimo, formado y de mucho basamento clásico y mitológico que tenían los autores en cuestión, ¿no? Bioy Casares, Cortázar, Borges, Bianco, Marechal y por supuesto Denevi. Dentro de sus novelas, para dar así como un repaso a las novelas, hablé de Rosaura a las 10. Después, una de las características que tenía, porque las novelas y los cuentos de Denevi son distintos. No es que sean necesariamente dos estilos distintos, pero hay como una toma de posición distinta. Esto lo van a poder examinar, o me darán la razón aquellos que ya lo han leído en las dos versiones. Hay como una toma un ponerse en un lugar distinto del escritor cuando escribe novelas que cuando escribe cuentos. Las novelas, Los asesinos de los días de fiesta, Música de amor perdido, Ceremonia secreta, mayormente novelas cortas y fáciles de leer, es decir, casi como cuentos largos, digamos. Por supuesto, Rosaura a las 10. Hay como una distancia al material. Digamos, hay un material ajeno, donde el autor nos está contando una historia que le pasó de alguna manera, entiéndase esto con pinzas, como que le pasó a otro. En cambio, en los cuentos, que vamos a ver, vamos a analizar 3, pero vamos a hacer un repaso y nombrar seguramente algunos más a lo largo de la charla. En los cuentos hay una cosa más descarnada, más íntima, donde si bien el personaje principal no es el autor, contado en primera persona, como algún cuento de Bioy o algún cuento de Borges o algún cuento de Bianco, es un otro, es una tercera persona, hay una cosa más descarnada, más vivencial, más íntima, en donde nos sitúa y nos pone a nosotros en ese lugar, porque en general la posición que toma el autor muchas veces en la literatura hace que nosotros inevitablemente veamos la obra, digo esto en la literatura, pero puede ser en cualquier disciplina artística, nosotros veamos la obra de una manera donde el autor nos ubica. Digamos, no podemos fabricar, nos puede gustar más o menos un personaje, una situación o una novela entera, pero cuando se nos cuenta Rosaura a las 10, por ejemplo, novela que releo cada tanto y que admiro mucho y que me apasiona, siento que me están contando la historia y no es porque haya pasado en otro tiempo, pero es como la historia de otro, hay como una distancia. Algo similar sucede con Los asesinos los días de fiesta y sobre todo con Ceremonia secreta, que es tal vez la más melodramática, extraña y fantástica de sus narraciones, que es una novela cortísima que les recomiendo. Bueno, todo lo de Denevi les recomiendo.
Me la voy a pasar a recomendar. En el cuento, lo habrán experimentado aquellos que leyeron estos 3 cuentos, pero en cualquiera de los cuentos, aún en los cuentos cortos, aún en los microcuentos, Denevi nos pone al lado de un personaje. Y ahora me voy a meter con la cuestión de los personajes, porque también, si bien es sutil la diferencia entre sus personajes novelados y sus personajes de relatos cortos, los personajes de Denevi, y acá ya entramos en tema, son personajes raros. Los personajes de Denevi son convictos, son solitarios, son inválidos, son caprichosos, son infantiles. No todo esto, ¿no? Alguna de todas estas características, o 2 o 3 de ellas. Tienen algún grado de cinismo o de hipocresía muy marcado. Tienen algún tipo de miseria, tienen algo que ocultar. O tienen algún sueño imposible que se empeñan en realizar cuando a priori sabemos que es imposible lo que se están planteando. Y básicamente son personajes solitarios. Son personajes solos. Solos en un mundo descrito como, después nos vamos a ocupar de algunas características de esta descripción del mundo en donde sitúa Denevi a los personajes, pero en general los personajes están en un mundo cruel, digamos, en un mundo duro, en un mundo difícil. En parte por la condición de raros, de distintos, de excepcionales o de discriminados, si quieren, pero en parte porque lo es desde ya aún para las personas, convengamos en decir, normales, ya, ¿no? Y esto tiene que ver también con una crítica a la modernidad o con una crítica a los tiempos modernos, en este caso a la segunda mitad del siglo XX, que hace Denevi en la mayoría de sus cuentos. Pero lo que vemos básicamente son personajes que tienen falencias, que tienen faltas, que viven en un mundo que los aprisiona y que ellos tienen menos elementos del común de la gente para defenderse. ¿Sí? Aún así, intentan hacerlo con sus propias estrategias. Vuelvo a la diferencia entre las novelas y cuentos, así después nos quedamos en los cuentos. En las novelas, este elemento se da, pero el desarrollo mismo de la novela, la multiplicidad de personajes, que como ustedes saben, la novela, a diferencia del cuento, más allá de la extensión, tiene que ver con la cantidad de personajes, con la cantidad de subtramas, con una estructura más estirada de un relato, permite que ese personaje esté un poco cobijado por esa distancia que toma el autor hacia el relato, por ejemplo en Rosaura a las 10, por ejemplo en Los asesinos los días de fiesta, y también esté ayudado por las diferentes subtramas y diferentes personajes que tienen intereses contradictorios y que por ahí alguno lo ayuda, aunque sea de rebote, como decimos los argentinos, ¿no? El caso del policía en Rosaura a las 10, que lo termina ayudando, le termina explicando, inclusive para los que vieron la película les recomiendo que lean el libro si no lo han leído, porque hay un largo diálogo entre el policía y Camilo Canegato en la novela, que está sacado en la película por una cuestión de ritmo, pero que explica un poco lo que estoy diciendo. Entonces, en las novelas esos personajes son más o menos de esas mismas características, pero gozan, si queremos, de esa distancia desde donde nos ponemos en el relato, entonces eso de alguna manera los cobija, o no nos da tanta pena, o no nos comprometemos nosotros tanto, o no se nos exige a nosotros que nos comprometamos tanto con esos personajes, pero por otro lado tienen otras ayudas laterales, casi sin querer, de la misma trama densa propia de una novela. En los cuentos no. En los cuentos estamos en ese personaje, estamos ante esa imposibilidad, ante ese mundo que se nos viene encima, y estos personajes están dispuestos a todo, porque si bien son personajes desválidos, son personajes también que muchas veces no miden las consecuencias de lo que hacen, o en tal caso algunos las miden, pero
pero saben que van a perder igual, entonces hacen cosas que por ahí... Entonces hay un constante trabajo de Nevi con el lector, intentando ponernos al lado del personaje, pretendiendo que nosotros nos alejemos por cuestiones racionales de lo que el personaje está haciendo, decidiendo, viviendo o en lo que se está metiendo, y después volvemos a juntarnos con el personaje. Y después volvemos a separarnos del personaje. Hay todo un trabajo casi gramatical, es decir, es de estilo literario, de presentarnos un personaje que en principio nos cae simpático porque es el personaje. Cuando uno empieza a leer un cuento, toma el punto de vista que se le da. Después se le suma a esto cierta desprotección que padece producto de su limitación, de su discriminación, de su poca valía para X función, y después empieza a alejársenos, y después se nos aleja y se nos acerca, se nos aleja y se nos acerca. Esto nos pasa con el personaje femenino de Cartas Peligrosas, por ejemplo, ¿no? Que está ella misma, Tununa, se llama, en permanente ida y vuelta y indecisa. Y en esas indecisiones nos lleva a nosotros puesto y por momentos nos oponemos a ella y por momentos... Es decir, hay todo un trabajo de integración al lector, no desde seducirnos, ni meternos un golpe bajo atrás de otro, ni contarnos una historia linda, ni un final feliz, sino hacernos trabajar, hacernos comprometer con nosotros mismos y poner en duda nuestros propios valores. A veces hay un cuento muy lindo, no sé si han leído a De Nevi, pero lo comento, como me va a pasar a lo largo de la charla con otros relatos también, que por ahí no son de estos tres, que se llama Gaspar de la Noche, que es un chico discapacitado, sin piernas, casi que no puede caminar, que es un pianista excelso a los 12 años. Y el padre, un poco para salvarse, el padre es medio cínico también, se hace el pobrecito, pero en realidad es medio jodido, el padre medio para salvarse lo lleva al maestro más grande de música clásica del mundo para que le dice para que le recomiende a alguien que le pueda dar clase a ese nivel, porque la profesora de piano del barrio ya llegó a su techo, pero en realidad lo que quiere el padre es que este tipo se haga cargo del pibe y lo promocione, y le haga ganar plata y le haga ganar plata a él. Bueno, y este pibe es una ameba, humanamente. Es un pibe que no se puede comunicar, que se comunica con pequeños movimientos, y que en un momento le dice, bueno, toca el piano, lo que quieras tocar, y cuando toca el piano, ahí los deja todos en el piso. Digamos, emergen del relato todas las limitaciones, nosotros recordamos o se nos hace presente toda la hipocresía, todo el cinismo, tanto de este profesor, de este maestro genial, como de su esposa, como de la criada, como del padre y de la madre de este chico, que se suponía que eran los normales. Y el chico es eso, toca el piano, ¿sí? Es como exigirle a De Nevi otra cualidad que la escritura, ¿no? Encontrarse con De Nevi y pedirle, no sé, qué mal que conduce automóviles, qué sé yo, por ahí no ha logrado sacar el registro, pero él se dedica a escribir. Bueno, un poco, hay todo un juego en este cuento en especial y en otros también, en donde este personaje carente humanamente, o limitado, o discriminado, o discapacitado, o lo que fuera, está relacionado con el arte. Esto, por supuesto, lo emparenta, lo vamos a hablar después también, a la función del arte y a las limitaciones que naturalmente tiene un artista, sobre todo en el mundo en el que vivimos. Las limitaciones que tiene de ser comprendido, porque en verdad este pibe hacía lo que podía y las limitaciones que tenía las tenía, en una situación natural, si se quiere, pero cuando ejecuta en el piano esa obra, deja desmayados a todos los que están alrededor y supera, sin que se nos diga, entendemos que supera humanamente también a todos los que estaban alrededor, ¿sí? Gaspar de la Noche. Otro de los temas que aparecen en los relatos de De Nevi y que tiene directa relación con esta cuestión de los personajes es la cuestión de la soledad.
Los personajes de Denevi son personajes solitarios, en parte por esto que acabo de describir, de sus características excepcionales, vamos a decir, para no hacer todo el raconto de raros, discriminados, discapacitados, ¿verdad? Excepcionales, y esas características excepcionales en un mundo de soledades, la visión del mundo de Denevi es un mundo de soledades, donde todos los seres humanos están solos, y lo que tienen que hacer es tender pequeños puentes para comunicarse, y eso es todo lo que pueden aspirar. En ese contexto, estos personajes están más solos todavía, ¿sí? Tan solos por esta excepcionalidad que a veces los tira para abajo, pero también por la excepcionalidad que los tira para arriba porque son geniales artistas o por lo que sea. Entonces tenemos personajes excepcionales y soledad. Esto después lo vamos a ver sistemáticamente en los cuentos que vamos a analizar. Hay una cosa que no me quiero olvidar, que es el nombre, porque de acá se va a desprender mucho de lo que vamos a seguir hablando. El nombre que le puse al encuentro literario de hoy a partir de la obra de Denevi, que es La invención de lo real. Nombre que le pusimos con Alida, que me ayudó a ponerle el nombre porque yo no le encontraba la vuelta al nombre y ella el real es de ella. Mi mujer, Alida, que está acá entre ustedes. La invención de lo real, ¿por qué? Porque los personajes de Denevi, estos personajes desvalidos, estos personajes que se saben menos, que están en dificultades, que no pueden entablar esa comunicación normal con el mundo, se fabrican una realidad, se inventan una realidad. A partir de sus deseos, a partir de su intimidad, a partir de sus locuras, a partir de su soledad, se inventan una realidad. Y muchas veces, Rosaura a las 10 emblemáticamente, pero muchas veces eso real que inventan, ese deseo que inventan, se vuelve real. Eso que inventan aparece en la realidad. Tal es el caso, lo vamos a ver en un ratito, con el personaje de Cartas Peligrosas. ¿Sí? Lo mismo en Rosaura a las 10, es decir, Camilo Canegato en Rosaura a las 10 inventa una mujer para generarle celos a otra, para generar toda una conmoción en la pensión, para hacerle creer a todos que él está enamorado y que hay una mujer que está enamorada de él, y esa mujer, no cualquier mujer, esa mujer finalmente irrumpe a las 10, por eso Rosaura a las 10 de la noche en la pensión, casi como una creación forzada digo porque es tal el forzar la imaginación, el empujar a la imaginación, en terminar creyéndosela uno a la propia mentira, que esa propia mentira se transforma en verdad. Por eso el título de la charla, que me parece que engloba bastante bien a toda la obra de Denevi, tanto novelas como cuentos, más allá de sus diferencias, y que engloba perfectamente a estos cuentos, puntualmente los 3 cuentos que vamos a analizar hoy. Entonces tenemos, recapitulando, y para no perdernos, personajes, más allá del abordaje o la mirada de Denevi en los cuentos y en las novelas, personajes excepcionales, raros, distintos a lo que supone Denevi es el lector, porque trabaja todo el tiempo con el lector. Es decir, el lector, si es pasivo, Denevi lo sacude, es obligatoriamente un lector activo en los cuentos de Denevi, cortos, largos, medianos, microcuentos, fábulas, lo que sea. Personajes excepcionales, una soledad espantosa de los seres humanos. Después vamos a ver la cuestión de la individualidad, sobre todo en el cuento corto La hormiga, que vamos a dejar para el final. Es decir, para Denevi el mundo está compuesto de individualidades raras que les cuesta comunicarse y en los tiempos modernos cada vez más, y donde cuanto más comunicaciones hay, cuanto más tecnología hay, cuanto más globalización hay, más incomunicados estamos, de alguna manera. Esto es interpretación mía, digamos, no es que Denevi estaba hablando de esto, no sé cuánto vivió Denevi verdaderamente de la globalización y de las redes sociales, pero, digamos, ha sido una extensión interpretativa de su mundo. Y por otro lado tenemos una necesidad de fabricar una realidad paralela
que en realidad es una mentira, es una ficción, pero que de tanto que se la empuja, parece eso en la realidad. Y acá nos damos de lleno, nos chocamos de frente con lo fantástico. Lo fantástico es, por definición, y acá cito al maestro Fareta, es la narración aquella que, manteniendo el mismo nivel de realidad, de naturalismo, de realismo que se viene manteniendo, hay un elemento que se descuelga, un elemento solo que se descuelga, y los dos mundos permanecen de manera paralela expresándose. Es decir, aquel que venía de lo normal, de lo real, de lo habitual, de lo cotidiano, de lo realista, y este otro que se manifiesta en simultáneo a partir de ese elemento pequeño que se desprende. ¿Sí? Esto lo vamos a ver claramente en Cartas Peligrosas, lo vamos a ver en La Hormiga también, y lo vamos a ver en cualquier cuento de Nevi, en verdad. ¿Sí? Esto lo podemos ver en el cine, lo podemos ver en la literatura de Borges, en la literatura de Bioy Casares, etc. ¿Sí? En la literatura de otros escritores fuera de nuestro país también. Pero digo, lo fantástico no es necesariamente lo irreal, lo maravilloso, lo mágico, lo férico, lo de terror, sino es simplemente aquello, y no tan simplemente, ¿no? Pero aquello que en algún momento se desprende algo de esa realidad cotidiana que todos podemos reconocer como habitual, y los dos mundos siguen funcionando paralelamente. No es que nos pasamos al otro lado y ya el viejo mundo, el mundo habitual, el mundo normal, el mundo cotidiano, desaparece, sino que los dos siguen funcionando paralelamente. Por eso, cuando hablamos de fantástico, hablamos en términos genéricos, y por ahí el terror, o la ciencia ficción, o cierta ficción especulativa, o lo maravilloso, podrían ser una parte de lo fantástico, es decir, podrían ser como un subgénero de lo fantástico. ¿Sí? Pero en general lo fantástico es más genérico, es más una definición conceptual acerca de el tipo de relato que se quiere encarar. ¿Y para qué sirve esto? Ya metiéndonos un poco más de lleno. Para pensar iba a decir la tradición, por ahí es un término bastante confuso, pero para pensar cómo llegamos a escribir lo que escribimos, cómo llegamos a pensar lo que pensamos, cómo llegar a filmar lo que filmamos en el caso del cine, o cómo llegamos a comunicarnos de la manera que comunicamos, es decir, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Al duplicarse, más allá de determinada mitología o de determinados símbolos arquetípicos que tienen que ver con la duplicidad, el espejo, por ejemplo, al duplicarse estamos naturalmente desdoblándonos y poniendo una pata en el pasado, en el origen que nosotros elegimos, porque de alguna manera la tradición, o lo que yo llamo tradición, es lo que se trae, es decir, lo que se trae del pasado. Si lo que se trae del pasado, de alguna manera uno lo elige, no porque el pasado haya pasado lo que uno quiera o lo que a uno se le antoje, sino porque uno elige qué del pasado lo representa y lo ubica en el lugar en el que uno está ahora y en el lugar hacia donde uno mira, hacia adelante. Entonces lo fantástico, entre otras cosas, nos sirve para esa ligación con el pasado, con el mundo místico, con el mundo tradicional, con el mundo religioso, con el mundo metafísico, con el mundo espiritual en suma. ¿Y por qué aparece lo fantástico? Bueno, aparece lo fantástico en el romanticismo alemán con Hoffmann hace 200 años, ¿no? Pero ¿por qué aparece? Aparece porque el mundo real, concreto, político, social, se estaba solidificando, es decir, estaba perdiendo su costado espiritual. Esto es un poco lo que explicaba Marechal, que hablamos hace 2 meses atrás en la autopsia de Creso, es decir, el mundo a partir de la Revolución Francesa y sobre todo la Revolución Industrial empieza
a cortar los lazos con el pasado. Empieza a hacernos creer que nosotros somos seres presentes, que solo miramos para adelante, que solo tenemos que progresar, que solo tenemos que producir y que solo tenemos que consumir. Fíjense que la literatura fantástica nace en ese contexto y se desarrolla en ese contexto cuando esta idea de mundo va creciendo. ¿Sí? No existe la idea de algo fantástico por afuera del concepto de revolución industrial. Porque la revolución industrial, digo, como emblema, ¿no? Porque la revolución industrial es lo que nos cosifica, lo que hace que produzcamos en serie y que consumamos en serie. Y que toda nuestra vida sea ese producir y ese consumir, y que nuestras dos partes, como decía Marechal, de la persona, que es lo material, lo corpóreo y lo espiritual lo vayamos perdiendo, se vaya apagando hasta que desaparezca. Lo fantástico viene a revitalizar esa otra parte, ese otro lado, esa duplicidad que antes era un todo en el ser humano, desde tiempos inmemoriales, y desde hace 200 años a esta parte, un poco más, estamos como incididos, estamos como partidos, estamos divididos. En esa división se asienta, se profundiza, se nos llama la atención, se nos recalca mediante lo fantástico, mediante el espejo, mediante lo doble. Somos seres dobles, pero no porque deberíamos ser dobles, para hacernos acordar de la otra mitad. Porque digamos, ya quedan pocos seres dobles, desgraciadamente. Ahora somos todos simples, pero somos todos simples materialistas, repetidores de un discurso único, consumidores o productores. ¿Sí? Entonces, para hacernos acordar de esa otra mitad está lo fantástico. Esa otra dimensión, ese otro lado, ese lado B, si quieren. No sé si se entiende esto último. Cualquier cosa pregunten, ¿eh? Abran el micrófono y pregunten. No estoy leyendo el chat, no sé si alguien escribió algo en el chat, pero... Vamos tranquilos, yo te aviso cualquier cosa del chat. Bueno, gracias Gastón. Cualquier cosa que aparezca, avísame. Bueno, ¿está claro hasta acá entonces? Bien. Después vamos a poner como ejemplo, en los tres cuentos, sobre todo en La hormiga y en Cartas peligrosas, cómo juega esto de lo fantástico en De Neve y en estos dos cuentos en particular. De alguna manera también en Eine kleine Nachtmusik, que tiene un costado fantástico. Pero cuando hablamos de fantástico estamos hablando de ese doblez, de esa otra parte. No estamos hablando de monstruos que vuelan, no necesariamente. Es decir, los zombies pueden ser fantásticos, pero no todo lo fantástico tiene que haber zombies, digamos. ¿Está claro? Puede ser Cartas peligrosas, un cuento fantástico, un perfecto cuento fantástico, de los mejores. Bien. Con respecto a esta cuestión del lenguaje, me queda decir algo más de este manejo que hace De Neve en cuanto a su relación con el lector. Cómo trabaja lo íntimo, cómo trabaja lo propio de cómo habla cada personaje de acuerdo a su lugar en la sociedad, su educación, su excepcionalidad, su grado de marginalidad o su grado de integración. Pero básicamente la prosa de De Neve es una prosa magistral. Es decir, a mí me causa una impresión, digamos, todos estos autores que he nombrado y muchos otros que no he nombrado son autores míos preferidos y todo, es difícil hacer un ranking y todo, pero hay una cosa que me pasa con De Neve que cuando termino de leer un párrafo o de leer un cuento, me doy cuenta que es la mejor manera en que me lo podrían haber contado. Es decir, como que encuentra siempre el tono, la acentuación, la gramática, la redacción, la fineza en el estilo o en el subestilo de ese cuento, que tiene que ver con su gran estilo a lo largo de toda su literatura, cómo describe lo desproporcionado, cómo describe lo exagerado, cómo describe
lo que nos abruma, cómo describe lo simple. Es muy lindo cómo sutilmente trabaja el tema del lenguaje carcelario en el personaje de Corey en Cartas Peligrosas, que lo vamos a ver después, cuando se cartea con Tununa, ¿no? Determinadas cuestiones que tienen que ver con el lenguaje carcelario. Sin caer en la vulgaridad, sin caer en la obscenidad, sin caer en la mala palabra, sin caer en la torpeza que podría arruinar eso que intenta decir o que intenta transmitir o la expresión de un personaje que se quiere comunicar y que podría caer en la nada por el golpe que podría producir utilizar un lenguaje impropio. Pero no solamente, como les decía recién, asume ese riesgo, porque ya de por sí es un riesgo que él elige asumir, trabajar con personajes marginales, excepcionales, raros, ponerlos en situaciones extremas, sino que aparte los hace hablar de una manera, es decir, asume el riesgo de los personajes y asume el riesgo de hacerlos hablar no de una manera neutra, no solo hablar, sino pensar, porque muchas veces leemos pensamientos de estos personajes, o se nos cuenta qué están sintiendo, qué están pensando, qué están pergeñando, qué están ideando, y cada uno lo hace de acuerdo a, o sea, cada vez que habla un personaje de Deneuve, cada vez que piensa un personaje de Deneuve, se está describiendo a sí mismo, y se está describiendo de acuerdo a la mirada del lector de la mejor manera que se puede describir. Esta capacidad tiene de llegarnos de esa manera. Por eso es una impresión mía, los pongo a prueba a ustedes. Ustedes después me dirán, los que han leído los cuentos o los que han leído otra parte de la obra de Deneuve. Pero uno tiene la sensación de que termina de leer el cuento, el párrafo o el diálogo y es la mejor forma que se me podría haber contado eso que se me quiso contar. ¿Sí? Más allá de que la interpretación sea limitada, más allá de que mi explicación no va a suplir nunca la obra de Deneuve, y más allá de que a uno se le escapen un montón de cuestiones interpretativas que plantea el cuento, eso que en una primera historia, en un nivel inicial, se nos está transmitiendo, se nos está comunicando como narración, como drama, nos llega de una manera absolutamente completa, absolutamente satisfactoria. Hay dos o tres cortitos elementos más y ya me meto en los cuentos, para que no sea tan largo toda esta introducción. Hablaba hace un rato de lo íntimo. Los personajes de Deneuve son personajes con deseos muy fuertes, muy necesarios, que no solamente no pueden llevar a cabo, sino que ni siquiera pueden permitirse pedir permiso para llevar a cabo, porque ya se sienten disminuidos de antemano muchas veces. Entonces son personajes que están relegados, mujeres solteronas que hubieran querido casarse, homosexuales que no han podido decirlo y llevar una vida normal como homosexuales, artistas geniales que no se han podido expresar en su arte en la medida de su capacidad natural, de su talento. Personajes con mucho amor que la familia los relega, los aísla, porque ahora que se murió el tío ya este primo no representa nada. O sea, hay un cuento muy lindo que se llama La última Navidad del primo Vigelio, que se los recomiendo, que es un primo que una Navidad deja de ir a la casa de la familia del chico que cuenta el cuento. Lo cuenta un chico ese cuento, es muy, digamos, el punto de vista, la narración la hace un chico de 10 años. Y el primo deja de ir porque lo dejan de invitar, porque ya empieza a ser con el correr de las Navidades, solo iba en Navidad a visitar al chico, y el chico lo extraña finalmente porque era el único que le daba bolilla al primo. Y los padres de él lo invitaban porque había que invitarlo, porque había muchos familiares en común. Cuando se va licuando esa familia, porque el único representante de ese lado de la familia es el primo Vigelio, ya desaparece de la escena, y este chico años después lo empieza a extrañar y es quien cuenta el cuento, ¿no? Pero retomando el tema de los deseos, son personajes que tienen estos deseos, y estos deseos a veces, y están contados muy íntimamente,
no, insisto, no de una manera vulgar, no de una manera intentando escandalizar o intentando, sino de una manera muy sutil y muy humana, digamos, como todas las personas que tenemos deseos, porque todas las personas tenemos deseos. Algunos tenemos deseos más satisfechos que otros, o menos satisfechos que otros, pero todos tenemos deseos. Estos personajes tienen muchos deseos, como cualquier ser humano que tiene muchos deseos, pero pocas posibilidades de concretarlo o ninguna. Y en ese contexto, muchos de ellos se fabrican una realidad paralela. Se inventan una mujer, se inventan un amor, se inventan un amante, se inventan una situación. En general está muy relacionado a la cuestión de pareja, está muy relacionado a la cuestión del amor, mejor dicho, más que de pareja, a la necesidad de salir de esa soledad con otro que está más asociado al modelo que uno se genera a partir de su propio deseo que a un otro concreto. Y bueno, en algunos casos, este personaje o esta fantasía, esta ficción, termina por imponerse y por aparecer en la realidad. Si se lo fuerza tanto, ese deseo que aparece en la realidad. Otra cuestión que pone en juego Deneuve constantemente en sus relatos es una oposición entre el caos y el orden. Es decir, los cuentos de Deneuve hay una situación permanente de caos, que tiene que ver con el mundo moderno, que tiene que ver con las soledades, con las supuestas comunicaciones que en verdad nos incomunican, y que el personaje, de la mano del autor, por supuesto, termina, o casi, a veces no tanto, poniendo un poquito de orden a ese mundo muy desordenado, ¿sí? Pero hay permanentemente una tensión en cuanto a lo desordenado de ese mundo que se nos presenta. Se nos presenta un mundo desordenado. Eso que vemos es algo que está desordenado, hay un desorden, ¿sí? Y producto de ese desorden, si queremos verlo al revés, es interesante esto, si queremos verlo al revés, ese desorden produce seres solos, discriminados, extraños, marginales, etc., ¿sí? No es que la gente primero es marginal, primero es sola, y después se produce el desorden, sino que es el desorden el que genera eso. Esto también como un punto de vista mío interpretativo. Nada de todo lo que estoy diciendo Deneuve lo dice explícitamente, gracias a Dios. Y lo último, hay una cuestión con el tema de la libertad y las reglas de la sociedad. Esta sociedad que tan crítica, o tan criticada, mejor dicho, por el autor, está en una permanente tensión entre las reglas y la libertad. Porque las reglas son inútiles, entonces demandan más necesidad de libertad, o porque las reglas no incluyen a todos, o porque las reglas son viejas. Y hay siempre también una tensión entre ese orden y ese desorden, ya no en términos míticos, caos, orden, sino en términos de vida cotidiana. Es decir, hasta dónde me convienen estas reglas que supuestamente me protegen, esta ley, si queremos, esta ley política, laica, en tanto que me coarta mis posibilidades y mi libertad. Y lo último, y voy a los cuentos, es el tema de la identidad. Digamos, estos personajes tienen que, digamos, hay una tensión permanente entre la pérdida de la identidad, la búsqueda de la identidad, el reconocimiento de la identidad. Es decir, son personajes que están en la duda si quieren que se los reconozca como son y que cobren el valor humano que merecen, o si se licúan en lo que quieren que sea, en lo que los demás quieren que ese personaje sea para poder pertenecer a ese mundo. Entonces hay como una tensión permanente entre la creación de la identidad o el reconocimiento de la identidad o una identidad que se diluye. Esto está presente en la mayoría de sus relatos. En Gaspar de la Noche, por ejemplo. Bueno, en Cartas Peligrosas, al que vamos a pasar a charlar ahora fundamentalmente. ¿Sí? Es decir, ¿quién soy yo? Si yo soy una mujer y tengo 30 años y no me casé todavía y nadie me quiere y soy una oscura empleada de banco y gano poco y no tengo amigos y no tengo parientes y se murieron mis padres, ¿qué soy?
me impongo yo como lo que soy y me hago valer como lo que soy, buscando lo que tengo para dar como ser humano, o me diluyo en lo que el mundo espera que yo sea y me transformo creando esa especie de príncipe azul y quedo bien y encajo con esa sociedad que está todo el tiempo encajando a partir de esta duplicidad que hablamos antes de los fantásticos. ¿Sí? Esto es algo que está en permanente, el tema de la identidad está permanentemente en tensión en los cuentos de Nevi y es algo muy valioso porque es muy propio de esta época. Muy propio de esta época, inclusive algunos de estos cuentos de Nevi los escribió hace 20, 30, 40 o 50 años, pero es muy propio de esta época y cobran un real sentido. Esto más allá que la dificultad sea casarse o no casarse, que por eso ya quedó viejo. Digamos, una mujer hace 50 o 60 o 70 años, si no se casaba a los 30 años, era poco menos que una solterona perdida, y hoy esto ha cambiado, gracias a Dios, pero más allá del caso, más allá del ejemplo, sirve como idea de las imposiciones que vienen de afuera y de cuánto cedemos a esas imposiciones y cuánto ejercemos nuestra propia libertad. Es decir, se ata lo que hablaba antes de la libertad y de las reglas con esta cuestión de la identidad. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Opinar? ¿Decir? ¿No? Hola, a mí me viene, sí, un poco me vino a la memoria cuando describís los personajes, es decir, las características, y hablaste del convicto, me vino a la memoria el ciclo que se hizo ya hace 40 años atrás, fácil, en Canal 9, División Homicidios, de la cual él fue autor de varios de esos capítulos, después ya los dejó en manos de otros escritores, y hasta, bueno, ahora me vino un poco así también, asocié, ¿no? Hasta quien lo protagonizaba, que era José Slavin, tenía un poco él esas características de los personajes de Benelli, ¿no? En su vida real. Y con respecto al tema de lo fantástico, hice dos asociaciones, y la crítica a la modernidad. Las dos, digamos, lo de lo fantástico y la crítica a la modernidad, creo que se ven muy reflejadas en la obra de Ray Bradbury. Y en otro programa que me vino a la memoria para hablar de la duplicidad o digamos, la integridad del ser humano en cuerpo y alma, me vino a la memoria la serie La Dimensión Desconocida. Eso claro. Simplemente quería transmitir, ¿no? Está muy bien, Sergio. Muy bien, sí. Bradbury es, en este sentido, más allá que es más ciencia ficción o más alocada, alocada, digo, por irreal en el tiempo que escribía, pero el espíritu es el mismo, el espíritu de lo fantástico es lo mismo y la búsqueda de la duplicidad es la misma. Sí, te escucho. Te escuchamos, va. Sí, digamos, ese era un poco el comentario, me vino también a la memoria que, bueno, ya recuerdo haberla visto que se hizo bajo miniserie Ceremonia Secreta, lo que no me acuerdo nada, es decir, me acuerdo que me había gustado mucho, que vos la recomendaste leer al principio de tu exposición, sí, lo que no me acuerdo a esta altura es la trama. Pero sí me acuerdo que yo la vi siendo adolescente y me había impactado la miniserie que se hizo en televisión, ¿no? Bueno, yo no la vi. Bueno, eso quería. Está bien, Sergio, muy bien. No, yo no la vi, la verdad que no la vi la miniserie, no sabía que se había hecho esa miniserie. Recomendé la novela porque me gusta mucho y porque viene al caso, pero bueno, tomamos tu recomendación o este dato que no teníamos respecto a la miniserie. Sí, lo carcelario que va a aparecer ahora, ya nos metemos en cartas peligrosas, es el emblema de la sociedad moderna, de lo extraño, de lo marginal en la sociedad moderna, la persona que está presa. Digamos, después podemos ver por qué está preso, si es justo que esté preso, después podemos hacer un debate interesante o no al respecto, pero es una persona que está excluida de la sociedad por razones modernas. ¿Qué quiere decir por razones modernas? Por una ley establecida modernamente, ya no por una ley ancestral, mítica, religiosa, como era tiempos A, sino por una ley positiva,
hecha en tiempos modernos, luego de la Revolución Francesa. Entonces es un personaje que tiene que adecuarse a un modo de vida paralelo, doble, alternativo, encerrado en un contexto humano, en un micromundo, en donde todos padecen diferentes sensaciones, deseos y problemas, pero que todos más o menos padecen el mismo gran problema, que tienen que habitar ese mundo de una manera obligatoria. Y eso genera un propio lenguaje. Es decir, constantemente vamos a encontrar en Denevi una problematización del lenguaje. Es decir, el lenguaje es no solamente la herramienta para contar, sino cómo contamos, para qué sirve, de dónde viene. Las palabras que usa Denevi son así como muy elegidas en función de esto, y siempre se interroga para qué sirve el lenguaje. Es decir, ¿de dónde viene el lenguaje? ¿Para qué usamos el lenguaje? ¿Cómo lo usamos? ¿Lo usamos bien? ¿Lo usamos mal? Pero en definitiva, ¿para qué sirve el lenguaje? ¿Para comunicarnos qué? ¿Con quién? ¿En qué contexto? ¿Para qué? ¿Sí? Bueno, Cartas Peligrosas rápidamente, como les dije hace un ratito, y para los que lo han leído, resumo para los que no lo han leído, es una cajera de banco que recibe una carta de la cárcel al banco, que le da un sereno, un empleado del banco, se la da, que está a nombre de ella, que un convicto le escribe y que ella reconoce por el nombre que es un ex cliente del banco que hace un año que no va por el banco, porque hace un año que está preso, y que le escribe desde la cárcel. Y se acordaba de ella, y este hombre se hace el pobrecito, se victimiza, dice que no tiene amigos, que no tiene parientes y nada, y que lo metieron preso. Después se nos desliza que fue por violación. Esto es un tema interesante que Denevi no lo soslaya, sino hace que el personaje de Tununa, de la chica, lo soslaye, y ahí están las diferencias que establece permanentemente, aún desde el punto de vista de cómo se cuenta, entre el punto de vista de él como narrador y el punto de vista de la protagonista. Es decir, la protagonista deja pasar esta cuestión de estoy acá por Violeta, que es un lenguaje carcelario, y ella se cree que está hablando de una chica que se llama Violeta. Pero está buenísima la idea, porque la idea es que ante el deseo, ante la necesidad, ante la opción por ese príncipe azul inventado, ella reconvierte hasta cuestiones de lenguaje. Se empieza a cartear con este muchacho, después empieza a dudar, dice, este me está tomando el pelo, porque este lo que quiere es que lo vaya a visitar a la cárcel, quiere que le haga favores, quiere que... Y yo la verdad me estoy metiendo... Entonces se arrepiente y se vuelve a convencer. Se arrepiente y se vuelve a convencer. Hasta que este personaje le dice que la única forma de que pueda seguir carteándose con ella es que se traten como novios, porque es la manera que tiene de que salgan cartas de la cárcel de él hacia afuera y que le entren cartas de afuera para él. Si es o una novia o un familiar directo, si no, no puede ser. Entonces ella acepta esa condición, la cosa empieza a ponerse cada vez más íntima, pero de golpe él empieza a manifestarse claramente y a definirse como una persona totalmente distinta como ella se lo acordaba. Él se empieza a describir con otro color de ojos, con otra estatura, con otro porte, con otra cultura, con otros gustos, con otra delicadeza, cuando era un bruto, era un tipo que no leía, era feo, era petizo, era pues, todo lo contrario. Entonces ella primero cree que es una broma, y acá está lo fantástico, y acá está todo lo que venimos hablando un poco, o tratemos de meter todo lo que estuvimos hablando hasta ahora en esta reacción. Ella decide que empieza a dudar de su recuerdo, y empieza a creer que este hombre que le escribe es como el hombre dice y no como ella lo recuerda. ¿Sí? Acá ya hay como una duplicidad. El final... él logra o cree que va a salir, el abogado le dice que va a salir, entonces le escribe diciendo que el lunes nos vamos a encontrar porque yo voy a salir. Ella se emociona que sí,
está totalmente convencida de que el que va a aparecer es ese príncipe azul que ella fantaseó y que él le hizo fantasear a través de las cartas, pero no que tiene que ver con su recuerdo. Inclusive ese recuerdo ella lo pone a prueba con sus compañeros de trabajo, y sus compañeros de trabajo confirman su recuerdo, ¿no? Esta nueva versión de este Donald Corey, que es el personaje masculino. Y finalmente, a las 9 de la noche del lunes, como estaba planteado, ella hace toda una transformación de ella misma, muy simétrica, muy similar a lo que fue transformando el recuerdo de su amado. Ella se tiñe, se pone unos tacos altos que no usaba, se maquilla, bueno, va a la peluquería, se viste de una manera que no se había vestido, es decir, ella se transforma a su vez, así como necesitó crear al otro de acuerdo a sus propios deseos, ella misma se recrea a partir de los deseos que generó en el otro, y la espera sentada y este Donald Corey aparece. Aparece tal cual ella se lo había imaginado. No como era en realidad, sino aparece otro Donald Corey. Cuando están a la noche en la cama, terminan de hacer el amor, llega, el portero le sube una carta y el Donald Corey, que estaba en la cárcel, le escribe diciéndole: no pude salir, hubo un error, un problema, nos vemos en breve. Ella agarra la carta, mira a su Donald Corey, que es el que estaba en la cama, no el verdadero, entre comillas, rompe la carta, la tira y se acuesta al lado de él. ¿Sí? Entonces acá tenemos lo fantástico. Lo tenía acá para leerlo, pero ya lo conté, lo arruiné, porque Denevi lo dice mejor, pero bueno, no importa, justo ese final igual. Ahora lo leo. Tenemos lo fantástico, es decir, ¿cuántos Donald Corey hay? Hay dos, claramente. También hay dos Tununa, si queremos, ¿no? Porque hay dos, digamos, ella también se duplica, pero ella se duplica en el mismo cuerpo, si queremos. Los otros son dos, porque hay uno que está en la cama, objetivamente, que está en la cama, y el otro que se quedó en la cárcel. Pero uno fue desprendido del otro. ¿Sí? Tenemos lo fantástico, tenemos, bueno, por supuesto, toda esta cuestión de la duplicidad, del espejo, tenemos los deseos, tenemos las reglas, es decir, todas las cosas que fui más o menos describiendo un poco más claramente y un poco más torpemente, disculpen, durante la primera mitad de la charla, se ponen en juego en este cuento. Es decir, en este cuento está la libertad, está la identidad, está la tensión entre el caos y el orden, está esta cuestión también de la rutina y salir de la rutina, porque ella está como aplastada por la rutina, pero está aplastada por la rutina de unas reglas sociales que no le queda más remedio que resignarse a ellas, que es ir a trabajar al banco todos los días. Ella ese lunes falta por primera vez al banco después de 20 años. Ella inclusive se baja la edad. Hay otro detalle cuando ella se va como reformulando a ella misma para generar el deseo en el otro, en las cartas, se baja la edad. En un momento le dice, cumplo 25 años, y entendemos por la cantidad de años que trabaja en el banco, por cómo habla, por cómo viste, por cómo piensa, que tiene mucho más de 25 años. Él también se baja la edad, es decir, se van como acomodando a lo que querrían ser y generan un mundo nuevo, digamos, generan un mundo nuevo. Ese mundo nuevo es ese mundo paralelo, fantástico, que vemos en la última escena. Leo así, a ver si mejoro lo que conté, pero solamente el párrafo del final. Tununa abrió la puerta. Donald Corey, la miraba y le sonreía. Era joven, alto, esbelto, muy pálido, con el pelo negro y ondulado y los ojos grises. Tununa, rubia y maquillada, no pudo contenerse. Le tendió los brazos. A la mañana siguiente, el encargado le trajo la carta. Decía: Tununa, ángel mío, malas noticias. El abogado no me consiguió la excarcelación. Paciencia. Debemos seguir esperando un tiempo más y mientras tanto nos cartearemos como hasta ahora. Tuyo, Donald. Tununa permaneció un buen rato con ese papel en la mano. Lo releyó varias veces, hasta que volvió al dormitorio donde el hombre de pelo negro y ojos grises dormía despatarrado, sin una cobija que le cubriese la espléndida desnudez. Entonces Tununa rompió la carta en pedacitos y la arrojó por la ventana a la calle, cuidando de no hacer ruido para no despertar a su Donald Corey. ¿Bien? Este es el final fantástico por excelencia, es decir, la construcción de ese deseo
de ese deseo absolutamente opuesto, porque si ustedes se fijan, al principio ella cree que él, en las primeras cartas, que él está haciendo una broma, porque le empieza a pedir libros, le dice, ¿por qué no me mandás a la cárcel un libro? Pero si no leían, no había ido ni a la escuela. Después le dice, pero vos no te acordás de mí que yo soy una persona alta y que no sé qué, pero si este era un petizo. Y empieza, y todo lo que ella construye a partir de lo que le cuentan, se termina creyendo y después lo termina haciendo aparecer, es absolutamente lo opuesto a lo que era inicialmente. Es decir, la duplicidad se da de una manera hasta exagerada, pero el cuento llevado a partir de dos elementos narrativos fundamentales hace que esto se sostenga y ese final se pueda sostener. Los dos elementos son, primero, las dudas de Tununa, porque ella las manifiesta, ella va para atrás y va para adelante. En un momento dice, no, a este tipo no le escribo más. Este me está engañando, me quiere hacer no sé qué, me voy a meter con un loco, con un estafador, con un delincuente, no le escribo más. Pero el hastío, el tedio, la soledad, el aburrimiento, la rutina, hace que ella se acerque a releer alguna de las cartas anteriores y a empezar a creerse algo que hasta ese momento no se creía. Entonces empieza de vuelta a creer. Este es el primer elemento narrativo, las idas y vueltas del personaje. Y el segundo y fundamental, como dije hace un rato, es la relación que establece el escritor con el lector, a veces al lado del personaje y a veces separándonos del personaje. Hay un momento muy lindo donde le dice, él en lenguaje carcelario le explica por qué está preso y cuáles son los problemas de estar preso. Y los problemas son que lo metieron preso por Violeta y los lotros, los trolos, ¿no? Lo doy vuelta, los lotros me están persiguiendo todo el tiempo por la cárcel. Él dice los lotros y dice por Violeta. Tununa no entiende, pero el lector sí entiende. Y si el lector no entiende, lo puede entender después, digamos. No es que necesariamente la primera lectura, no sé cuándo fue escrito este cuento, creo que allá por los años 80, por ahí en la primera lectura alguno lo pasó de largo, pero Tununa no lo va a entender nunca. Digamos, eso es lo interesante. Y nosotros lo podemos entender. Esa diferencia favorece a o nos predispone como lectores a la fabricación de esa irrealidad que se torna real de parte de Tununa. ¿Sí? La victimización de él, lo malo que era antes como persona, la fea persona que era antes, su situación carcelaria, su crimen, pero está bueno que nosotros sintamos eso, porque si el personaje también lo hubiera entendido de esa manera como lo entendimos nosotros, hubiera dado un portazo y se hubiera acabado la narración. O sea, Denevi necesitaba que el personaje pase de largo ante determinadas cosas, primero y fundamentalmente porque estaba cegada en salir de esa rutina y en crear ese príncipe azul que estaba soñando, ya lo tenía inventado y lo puso en el cuerpo de Don Alcoray, ¿no? Pero más allá de eso, que no preste atención a determinados detalles que nosotros sí podemos prestar atención como lectores, que nos separan de ese personaje, nos dividen otra vez la duplicidad, el número 2, y nos hacen entender y disfrutar mucho mejor la narración, sin que deje de estar justificado en términos narrativos, dramáticos, la acción de Tununa, que está absolutamente justificado. Hay un momento que dice, no le escribo más, y a los 5 minutos escribió 6 páginas de manuscritas en una hoja. Es decir, la constante tirantez, la constante contradicción de ella entre el sí y el no, que tiene que ver con ese despojo, con esa discriminación, con esa soledad, con esa rareza, extrañeza, marginalidad, no es la nuestra necesariamente. ¿Sí? Es decir, a nosotros nos pide, aunque todos seamos excepcionales en algún punto, y creo que todos los seres humanos lo somos, creo que Denevi también lo piensa, pero a nosotros como lectores nos toma como que nosotros no tenemos esa normalidad que tiene ese personaje. O sea, ustedes piensen, nos dice Denevi, desde una supuesta normalidad. A ustedes no les pasa esto, por lo menos hagan que no les pase. Y él se encarga en la narración de ponernos en un lugar donde no nos pase, aunque en la vida real nos esté pasando. Esto genera, este segundo recurso narrativo, como decía, de
juntarnos y separarnos constantemente con el personaje genera la posibilidad de desarrollo de esto fantástico. En Rosaura a las 10, no sé si han visto la película o leído la novela, si pudieran hacer las dos cosas mejor, en Rosaura a las 10 la separación está en que se nos cuenta mediante flashback, mediante recuerdos del pasado, toda una situación policial desde diferentes puntos de vista. Entonces nosotros no estamos, digamos, nosotros estamos siendo, el personaje central, Camilo Canegato, está siendo visto por otros. Primero por la dueña de la pensión, después por el otro pensionista, después por el otro, y recién habla él cuando está con el policía en esa famosa escena que hacía referencia hace un rato. Pero siempre está contado a través de otro. Ese contado a través de otro es uno de los recursos que tiene, en este caso el autor, también lo hace la película, para tomar esa distancia y para que nosotros lo podamos mirar desde otro lugar. ¿Sí? Más allá de que la novela, en este caso de Rosario a las 10, nosotros estamos totalmente ajenos a eso que va a pasar. Nosotros creemos porque se nos hace creer que esa mujer Rosaura existe, ¿no? Se nos cuenta como si fuera real de entrada. Después nos vamos a dar cuenta que era una ficción que se impone a esa realidad, etc. Al final casi. En este caso el procedimiento es distinto, pero siempre está esa manera sutil, a veces no tanto, a veces más, a veces menos, de separarnos del personaje central y volvernos a juntar de acuerdo a las conveniencias del autor respecto a lo que quiere generar en nosotros, o a lo que quiere provocar en nosotros. Bien. La duda, y ya cierro con este cuento y paso al otro, la duda que es permanente en este cuento, porque ella duda de ella misma, duda de si este tipo será un delincuente o no lo será, si será lindo o si será feo, si será como dice o como lo recuerdo. Esa duda alimenta un gran estado de negación doble también, de negación del otro y de negación de uno mismo y de la propia realidad, que es muy propio también de esta época y que es muy propio de las narraciones de Denevi. Es decir, los personajes que niegan, los personajes que se enfrentan ante una evidencia y niegan. ¿Sí? Entonces, cuando esa evidencia muestra apenitas un viso de verdad, se tiran de cabeza hacia esa verdad. Es decir, cuando nosotros, voy a tratar de explicar mejor esto porque es medio complicado. Cuando nosotros leemos el final del cuento, nosotros nos quedamos con un palmo de narices. Nosotros nos desmayamos como Condorito, más o menos, cuando leemos el final del cuento. Ahora, Tununa no, porque Tununa ya en tanta negación, en tanta duda, negación, cuando llegó a esa instancia, lo que tiene que hacer es elegir entre dos Donald Corey, el que fabricó y el anterior. Entonces rompe el papel, ella no tiene duda. Los que nos quedamos con la duda somos nosotros. Me acuerdo que sobre este cuento, tiempo atrás, hicimos un programa de radio con Gastón y con Natalia en el programa nuestro de lectores, en Literarte, y discutíamos esto. Digamos, ¿cuántos Donald Corey hay? Y nosotros tenemos la duda. Tununa no, Tununa ve dos y elige el mejor, digamos. Pero esto lo permite, todo este trabajo que hace el autor en cuanto a duda, negación. En cuanto aparece algo que es lo que deseo o se parece a lo que deseo, pude concretar lo que deseo. Por ahí el que golpeó la puerta era el plomero. Era el vecino de al lado que venía a pedir azúcar. Pero ella lo agarró, se le tiró en los brazos y ya está. No. Por supuesto, esto es jugado desde lo fantástico. No es que era el plomero. Era el Donald Corey de las cartas. Es decir, tenía las mismas características. El pedacito de texto que leí describe exactamente las características físicas que ella había leído y no creído al principio y creído después de las cartas. No es el plomero. Quiero decir, ella lo adopta como no. Cuando aparece eso que le provocó tantas idas y vueltas, tanta duda, negación, lo compra completamente. Y los que quedamos en ascuas somos los lectores. Sí, Gastón. Nené Vázquez dice, Tununa es un prototipo de persona que crea o elabora un otro que necesita que exista para seguir viviendo. El cuento termina sin decirnos qué pasa cuando él se despierte. De alguna manera, el enamoramiento es un estado similar de construcción de un otro que existe como reflejo del deseo o de la necesidad. Nené Vázquez opinaba eso en el chat.
Bien, muy bien, Nene. Sí, es eso, digamos, no es el tipo de persona. Yo creo que todas las personas hacemos eso. Lo que pasa es que no lo hacemos tan exageradamente y en esa condición, en ese contexto de cuento fantástico. Pero todos construimos en base a nuestros deseos y todo enamoramiento, sea del tipo que sea, hay una parte de realidad y hay una parte de construcción. Por supuesto que esto lo trabaja Denevi en el cuento, pero lo trabaja en el marco de lo fantástico, por eso nos sigue. Por eso no nos saca la duda a ver qué pasa cuando se despierta o qué pasa cuando sale de la cárcel el otro, porque no le importa eso. Quiere llegar a esa instancia fantástica de duplicidad de algo que se suponía que era uno y en un momento a nosotros nos llama la atención, che, pero ¿este tiene ojos grises o tiene ojos oscuros? ¿Tiene pelo largo o tiene pelo...? Bueno, finalmente las dos cosas. Entonces, las dos cosas, ese final así abrupto y que nos provoca esta inquietud, está buscado desde ese lugar. Por eso no sigue, creo yo, humildemente Denevi. Pero claramente es el personaje de Tuna la exacerbación de lo que todos hacemos, que es construir un otro, construir muchos otros, en este caso uno, ¿no? Con uno, para muestra basta un botón, ¿no? La parte por el todo. Alida dice, coincidía con vos en tu pensamiento y agrega, y quizás solo hay un solo Donald, que no escribió ni una carta. Todo puede ser elaboración fantástica de tu Nuna, no solo el Donald que duerme en su cama. Bueno, lo que pasa es que ahí habría que forzar, está bien, Ali, la interpretación, lo que pasa es que ahí habría que forzar una idea que el cuento no baraja, no presenta, de que todo es una fantasía. El cuento lo cuenta como real, es decir, ella falta el trabajo para recibirlo, ella se toma cada hora de comer que antes no se tomaba para ir al bar de la esquina a leer las cartas y lee cartas, ella se queda la noche sin dormir escribiendo cartas, ella relee las cartas, ella empieza a imaginar dónde tenía las cartas, dónde guardaba el otro las cartas estando en la cárcel, si esa cárcel, si había otro convicto que también las leía, es decir, le da un grado de realidad a eso que sucede que lo podemos pensar metafóricamente como si fuera algo no existente. Pero eso es toda la literatura, podemos hacer eso. Digamos, en definitiva, la literatura es una creación de situaciones, de historias, de personajes, para hacernos pensar, con lo cual sería indistinto. Si al final ella se despierta de un sueño, como pasa en las películas de Fritz Lang, este director vienés, se despierta de un sueño y todo fue, en realidad no pasó nada de todo lo que pasó, bueno, está bien, pero para nosotros en el momento pasó y finalmente, por eso leí el final y por eso contesté esto a Nene antes, finalmente ella elige uno de los dos y están los dos para elegir. Los que no podemos entender somos nosotros porque la situación fantástica se nos eleva a un punto que no la podemos aprender con H intermedia. No podemos hacerla nuestra, no podemos agarrarla, esa situación. Pero bueno, después cada uno, digamos, la literatura también es eso, cada uno la usa como quiere, la interpreta como quiere, le da la utilidad que cree que le puede dar. No solo a la literatura, no solo a Denevi o a los cuentos, sino inclusive a lo fantástico. Es decir, podemos sacarle el jugo a lo fantástico por una cuestión de duplicidad, por una cuestión de crítica de la modernidad, por una cuestión de bipolaridad, por una cuestión de choque permanente entre nuestros deseos y nuestras realidades. Pero bueno, por lo que fuera, eso está. Lo importante es que está y que estamos pensando y que Denevi hizo sin quererlo que hoy estemos hablando de él, digamos. Eso ya es suficiente. Después, cada uno va libremente hasta donde puede, hasta donde quiere o hasta donde le sirve también pensar. Hay veces que nos frenamos porque suspendemos el juicio, porque decimos, y más acá no puedo pasar porque en realidad ya estoy entrando en un abismo que me voltea más de lo que me ayuda. Pero yo creo que es eso. Creo que eso sucede así. Y aceptar lo fantástico es la condición que pone lo fantástico. Es decir, si nosotros negamos, a ver, nosotros podemos creer que esto es una fantasía, y sí, es una fantasía, se sentó Denevi en su casa, agarró un cuaderno y lo escribió, eso está claro. Ahora, si dentro de esa fantasía le quitamos visos de realidad porque nos asusta lo fantástico, no estamos aceptando lo fantástico. Lo fantástico es esa posibilidad, que el mundo real no tiene, pero la literatura y el cine sí.
Digamos, ¿para qué nos vamos a cortar un brazo? Porque tenemos dos, nos vamos a cortar un brazo. Tengamos los dos. Digamos, es una condición de lo fantástico esa duplicidad. El cine está lleno de estas situaciones. Y la literatura también. Los cuentos de Borges y de Bioy Casares están llenos de estas situaciones. En donde eso otro aparece y se mantiene lo anterior. No es que reemplaza lo anterior. No es que el hombre que antes no volaba, ahora vuela, pero desapareció el que no volaba. No, están los dos. Uno vuela y el otro no. ¿Qué hacemos? Bueno, ese qué hacemos es la pregunta por lo fantástico, la pregunta por lo doble, y es lo que nos lleva a pensar y a seguir hablando. ¿Sí? Bueno. Hay un tema lateral en este cuento particularmente, digo lateral porque no está muy expresado en este cuento, pero se ven otros, y se los recomiendo para los que van a seguir la literatura de Nevi, que es el tema de la mujer y del padre. Es decir, Tununa es la típica mujer de Nevi sin padre, es decir, sin autoridad, sin padres, sin hermanos, sin familia, sin nada. En este caso es como extremo, ¿no? Pero es muy común que Nevi trabaje el tema de la mujer en una situación de una sociedad que le impone reglas que no son las reglas que por autoridad natural le dictaría su padre, digamos. La literatura de Nevi es una literatura sin padres. Es decir, los personajes adolecen de padre y parte o tienen unos padres que son unos chantas bárbaros. Y acá se mezcla también la cuestión de la libertad, la cuestión de la identidad y sobre todo esta cuestión de las reglas, ¿no? De cuáles son las reglas y por qué tenemos que aceptar estas reglas. Tununa es un ejemplo mínimo, en otros cuentos se expresa más, de la mujer sola, sin padre. Sí, ¿querías preguntar algo que levantaste la mano? No, quería decir que es claramente la eliminación de los padres, de alguna manera romper con las convenciones sociales, porque le da una mirada al escritor en convención con el lector que muy abierta, muy alejada de lo que es la convención social de una mujer. Bueno, y no solo una mujer sola a una mujer en una familia, en ese contexto histórico, ¿no? Sobre todo. Correcto. Sí, no solo de la mujer, muchas veces esto le pasa a personajes masculinos. Exacto, de acuerdo. En un momento avanzada la conversación epistolar entre Donald Corey y Tununa, ella se dice, ahora esto se transformaba en un pecado, en una inmoralidad, pero una inmoralidad de la que nadie se enteraría. Un pecado clandestino, secreto, terriblemente tentador, porque solo ellos dos lo conocían y no debían rendir cuentas a nadie. Esto es un poco lo que vos decís. Es decir, al no estar, digamos, al no satisfacernos la ley de la rutina y no estar la ley familiar que se me impone, yo puedo encontrar un desvío y mientras nadie se entere, crear mi propio príncipe azul, para decirlo en términos banales, digamos. Y construir ese camino total, no jodo a nadie, nadie se entera, no tengo nadie a quien rendirle cuentas, y la sociedad no me lo prohíbe tampoco, porque también los personajes de Nevi muchas veces se buscan como atajos para, sin ser ilegales, sin contradecir a la ley o a las normas, sean las morales establecidas o sean las legales escritas en el Código Civil, ir por un caminito intermedio, por alguna, no sé cómo se dice, no me sale la palabra, pero por algún caminito que les permita no cometer una falta, pero cometerla de alguna manera. O sea, ellos se sienten en falta, pero se sienten satisfechos de que están transgrediendo algo. Pasamos a los otros dos puntos. Sí. Hay un comentario más de Silvio Weber. Venga. Muchas veces la soledad genera que inventamos situaciones donde somos protagonistas o nos sentimos un poco vivos, saliendo de una rutina que agobia y lentamente nos mata. Bueno, sí, yo creo que digamos, en este cuento, eso que acaba de leer Gastón, que vos escribiste, está absolutamente presente. Si lo extendemos a la literatura de Nevi, está más presente porque está presente en otro tipo de personajes. Digamos, no quiero circunscribirlo porque si no estamos acotando de Nevi al tema de la mujer en el siglo XX o antes,
por sus limitaciones sociales o por su falta de derechos, porque no es eso solamente, es eso más un montón de otras imposiciones, más un montón de otras leyes que nos enciman solamente para imponérsenos y para negarnos como individuos o como personas, más un montón de cosas que tienen que ver con convenciones familiares, que no están escritas en la ley, pero sobre las que tenemos que responder porque nosotros somos hijos de una madre y de un padre, pero también hijos de toda una serie de expectativas de esos padres y de esas madres, ¿sí? Y de esa sociedad, y de ese tío, y de ese hermano mayor también quizás, ¿no? Entonces, eso está presente todo el tiempo en Denevi. Por eso esa soledad de la que hablaba al principio es de alguna manera sentirse solo, pero también es liberarse de. ¿Sí? Los personajes de Denevi tienen, digamos, por un lado padecen esa soledad, pero por otro lado les permite en algunos casos, aunque sea de manera ficcional o arrebatada, construirse su propio destino justamente porque no tiene nadie que los joda, porque están solos, porque no tienen que rendirle cuentas a nadie. ¿Sí? Bueno. El siguiente cuento es el más nuevo de Denevi, uno de los últimos que escribió, que es Eine kleine Nachtmusik, que es el título de la serenata nocturna de 13 de Mozart, que es muy conocida. La iba a tener a punto para pasárselas acá, pero bueno, no me voy a poner a tararearla porque haría un papelón. Y todo lo que dije antes lo derribaría con un solo tarareo. Pero busquen la serenata de Mozart, van a ver que es una de las melodías más conocidas de la historia de la música, y que está identificada con Viena, con finales del siglo XVIII, la época de Mozart, y está identificada con un elemento que este cuento trabaja y que Denevi también trabaja en otras narraciones, que tiene que ver con lo austrohúngaro. Es decir, estas hermanas, Leopoldina y Enriqueta, von Wells, son austrohúngaras o hijas de austrohúngaros emigrados del derrotado Imperio Austrohúngaro en 1914 tras la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que ha tenido una inmigración importante por toda Europa y también en América. Han llegado muchos austrohúngaros a Buenos Aires, como a muchos lugares de Estados Unidos y de otras partes. Y en general, esa inmigración se produjo inmediatamente durante la Primera Guerra Mundial o después de la Primera Guerra Mundial, y muchas de las hijas, hijos, sobrinos de estos austrohúngaros vivieron y se los veía seguido, los más grandes de los que están acá por ahí se acuerdan, en el Buenos Aires de los 40, de los 50 o de los 60, sobre todo en el centro de la ciudad. Estas dos hermanas viven en la calle Alem, ahí para los que son de Buenos Aires, se ubican ahí en el Bajo, donde están las Torres Catalinas. Insisto, en los años 40, el cuento no hace una referencia exacta, pero se entiende por cuestiones vestimentarias, culturales y de dinámica social, que estos son los años 40, no es que es en el momento de escritura del cuento. Y estas dos hermanas son dos solteronas que imaginamos por sus características sociales, por su formación, por de dónde vienen y por la época, un poco por lo que decía Silvia recién, que son dos solteronas pero de 40, no son dos solteronas de 80, sino que dos solteronas que hoy estarían perfectamente en carrera, simplemente que ellas mismas se autoniegan por este mandato, esa situación, y que aparentemente la más grande, que es Enriqueta, le ha negado la posibilidad de algunos que otros novios a Leopoldina. En esta situación de rutina aristocrática, en un séptimo o octavo piso de la calle Alem, un edificio en donde se ha transformado en un edificio administrativo de oficinas, donde de lunes a viernes de 8 a 17, 18 hay movimiento y después a la noche no hay nadie más que ellas. Ni siquiera el casero vive ahí, en una ciudad que está llena con un trajín tremendo de ruido durante el día, pero a la noche no pasa nada, igual que los fines de semana. Se sientan a tejer, a conversar o a escuchar música clásica vienesa o austrohúngara, y de golpe, una noche, escuchan un bandoneón. Y lo escuchan insistentemente ese bandoneón. Y ese bandoneón es de un músico de tango,
ellas no conocen el tango y aborrecían el tango y les parecía, como a todo aristócrata venido del Imperio Austrohúngaro en los años 40, algo vulgar, popular, torpe. Descubren que este tipo alquiló el piso de abajo y toca todas las noches, ensaya, y a la noche más tarde se va. Se va, suponen ellas, y nosotros con ellas, a tocar alguna orquesta típica de esa época. En un momento empiezan a picarles el bichito, porque les empieza a gustar ese bandoneón. De Nevi nos hace, otra vez separándose de lo que los personajes dicen, o de sus propios prejuicios, con el hacer y el decir, o el pensar del lector, nos hace entender que hay un puente entre las culturas, que lo austrohúngaro se puede unir con el tango, porque a ellas les empieza a gustar el tango. Empiezan a darse cuenta de que el bandoneón habla, de que parece que dice frases, que no es simplemente un elemento vulgar, sino que habla. Y en ese hablar empiezan a fantasear, acá lo fantástico, muy sutil pero fantástico al fin, empieza a fantasear que ese bandoneón les habla a ellas. Y que en realidad este hombre está pidiendo socorro, está pidiéndole a gritos que ellas la escuchen. Y ellas, por timidez, por prejuicios, por costumbres, por leyes establecidas o no, permanecen como recatadas, pero se sientan a escuchar todas las noches el bandoneón. Hasta que un día, para demostrar y confirmar esta teoría que estaban manejando ellas, este tipo les toca el Danubio Azul. El Danubio Azul, que es una melodía vienesa conocida, muy identificada con el Imperio Austrohúngaro. Entonces, ahí ellas entienden que este tipo entendió, es decir, nosotros entendemos, que ellas entienden, que este tipo entendió que a ellas les gustaba el bandoneón, y que además quiere entablar una relación con ellas porque las reconoce como austrohúngaras. Entonces les toca el Danubio Azul. En ese momento se enamoran perdidamente las dos, aunque no lo confiesen directamente. La que más manifiesta esto es Leopoldina, la más joven, que es la que siempre ha querido tener novio y la hermana más grande se lo ha limitado. Entonces hacen como una triquiñuela de hacer como que lo van a esperar en la calle y todo, y justo ese día el tipo no sale. Bueno, se pierden la oportunidad, porque ese día el tipo no sale. Después se reprochan, ¿para qué hicimos este papelón de hacer que estamos esperando? Parecíamos dos atorrantas y no sé qué más. Y finalmente este tipo se muda. No sabemos cuánto tiempo estuvo, si estuvo un mes, si estuvo una semana, si estuvo un año, pero este tipo se muda y ellas se quedan como una vez más en su historial, y acá la soledad o la falta de libertad o las reglas establecidas oprimen a los personajes claramente. Acá las dos hermanas se quedan condenadas a eso que ya estaban condenadas al principio del cuento, es decir, no hay una modificación. El final, después de lo del Danubio Azul y después de que este hombre se va. Bueno, no, iba a leer, pero es mucho. Vuelven a la rutina, digamos, básicamente. No, les quería leer un pedacito que de alguna manera identifica lo que para mí es el corazón del cuento, que es este puente de las culturas y esta idea de sumar elementos anteriores a la tradición, digamos. O sea, si algo es de Nevi, aún más que Borges inclusive, es que de Atenas a Buenos Aires carga con toda esa cultura. De Nevi carga con toda la cultura occidental desde el Mediterráneo más primitivo, desde los griegos, si queremos, un poquito más atrás, hasta lo porteño mediterráneo o lo europeo transatlántico, si quieren, como dice el maestro Fareta. Estaban ahí escuchando, medio quejándose el bandoneón, y dice: el concierto habrá durado la primera noche una buena media hora. Las señoritas Wells no sabían nada de tangos, creían que era un género vulgar y medio canallesco. Pero la música es la música y la noche es la noche. Y de la conjunción de ambas siempre nace un misterio delicado. Escuchaban en silencio, sin moverse, respirando lenta y acompasadamente como si durmieran. Poco a poco descubrían dos cosas: que el bandoneón no es un instrumento musical, es una voz casi humana, y que nada más que con la música el tango cuenta alguna historia. Esto, el reconocimiento, otra vez, ¿no? La idea de sugerirnos o de susurrarnos una idea de Nevi a través de la escritura para que nosotros pensamos eso sin que los mismos
personajes lo hagan consciente. La idea de que ellas reconocen en el tango algo muy parecido al vals o a la ópera, ¿no? Inclusive hay una especulación musical antes que inclusive no solamente que conocen de ópera, sino que tienen como prejuicios acerca de las óperas alemanas respecto a las óperas italianas, es decir, que están totalmente formadas en una cultura europea, centroeuropea, operística, y que ya determinadas óperas son raras, determinada cultura mediterránea es rara, ni hablar el tango, ¿no? Entonces, la idea de que la música es la música y la noche es la noche, cómo genera mágicamente, y además mediante las palabras de Ney, cómo generan estos personajes algo que ni siquiera ellas se pueden decidir a nombrar. Bien. Dos o tres cositas más con respecto a esto. ¿Cómo trabaja la esperanza de Nevi? Acá volvemos a lo que decíamos antes acerca de cómo se nos separa y se nos aleja de los personajes. El cuento es muy terrible para las hermanas que se enamoran y no pueden cumplir con eso porque no saben si es para quién. En el momento se ponen a discutir, no, en realidad es para mí, en realidad me quiere ver a mí, no te quiere ver a vos. Pero a la vez de lo frustrante de ese final, es muy esperanzador para el lector. Y esto lo logra de Nevi nada más. Porque la idea de que esa conjunción musical y esa posibilidad está a la vuelta de la esquina, está en el piso de abajo, es algo que queda latente en el cuento hasta el final. Es decir, es un cuento muy terrible, pero a la vez muy esperanzador. Y esto otra vez a partir del recurso del distanciamiento. Después hay una idea que está muy asociada a lo austrohúngaro. Lo austrohúngaro, como ustedes saben, es hay todo un pensamiento, digamos, hay toda una serie hay toda una cultura, todo un arte austrohúngaro, pictórico, escultórico, filosófico, literario. Y lo austrohúngaro tiene que ver con lo barroco, con lo enroscado, con lo espiralado. Y sobre todo tiene que ver con lo crepuscular, con el otoño, con la melancolía, ¿sí? A ellas les pesa más su cultura que la situación en la que están viviendo. O sea, todo el tiempo está dando vuelta no solo esa ópera, no solamente esa alegría del Danubio azul, sino esta cuestión crepuscular del atardecer, de la noche, de cierta idea de complejidad de la vida, ¿no? Esta cuestión del tejido, del bordado, de lo que hacen con las manos. Pero insisto, esta cuestión crepuscular guarda en de Nevi, que es la tradición austrohúngara traducida a términos argentinos, un cierto rasgo de esperanza, ¿sí? Porque para el lector no se produce la misma desazón que para los personajes. Esto es muy interesante. Y después hay un elemento que me gustaría asociarlo con Borges, que es el pedido de socorro. Ellas interpretan esos acordes de bandoneón como un pedido de socorro de este personaje, obviamente motivado por los deseos de ellas, ¿no? Porque el tipo está tocando el bandoneón, probablemente está practicando para tocar a la noche. Entendemos que era consciente de que estaban las austrohúngaras arriba, porque después les toca el Danubio azul y porque más que un pedido de socorro parece como un pedido de disculpa de haberla jodido todas las noches hasta las 10 de la noche tocando. Un día les toca el Danubio azul como para condescender y para decir, bueno, no, disculpen haberlas molestado. Pero ellas se fabrican como un pedido de socorro. Y ese pedido de socorro me hace acordar un cuento de Borges que analizamos en estos encuentros el año pasado, que es La intrusa. Nada más que acá pasa al revés. La intrusa, que son los hermanos Nielsen, que son unos atorrantes, degenerados, pendencieros y violentos, que tienen uno de ellas se pone de novio con una chica y la tienen prácticamente como un objeto en la casa, hasta que se la quieren sacar de encima, después la vuelven a traer y después la terminan matando, ¿no? Esta idea que Borges lo cuenta de manera salvaje, relean La intrusa o léanlo por primera vez si no lo leyeron y compárenlo con este cuento. Esa idea salvaje de La intrusa acá se da sin ese salvajismo. Es decir, ellas, a partir de su necesidad o de su vacío o de su falta de amores en su juventud,
generan, inventan esto y después de alguna manera lo terminan matando para volver a una especie de normalidad. El final de La intrusa, cambiando lo que haya que cambiar, es el final de este cuento. ¿Sí? Que por otro lado no es, en este cuento del 93 Borges ya no vivía, pero La intrusa es uno de los últimos cuentos que escribe Borges, allá por el medio de los 70, así que no hay tanta diferencia. En general, digamos, De Nevi es un hijo directo de Borges en muchas cosas, con lo cual no es probable, es seguro que ha leído La intrusa y que ha participado, por lo menos en su cabeza, de alguna manera al escribir este cuento. Pero fíjense cómo funciona esta idea de crear algo que se necesita casi biológicamente, pero que en un momento se vuelve un estorbo, porque se vuelve una pelea entre hermanos. Los hermanos Nielsen eran hermanos, como las hermanas von Wells son hermanas. Se vuelve objeto de deseo, se vuelve maleable y acomodable de acuerdo a lo que yo necesito que sea, o a lo que yo creo que sea, o a lo que a mí me conviene que sea, y que en un momento, aquellos por violencia, por salvajismo, estas por descuido, se lo eche a perder porque de alguna manera es algo intruso que no necesitamos, porque lo que bastó para las hermanas von Wells es haber descubierto el tango, haber descubierto que esa cultura austrohúngara cerrada tenía una apertura, una puerta que podía entrar a la Argentina incluyendo el tango, el bandoneón y la voz humana, los acordes de bandoneón como voz humana. Bien. Vamos con el último, pues tarde. El más cortito de todos es La hormiga, que supongo que lo habrán leído, que es muy simple, es muy corto. Las hormigas del mundo descubren este es muy fantasioso, muy fabulesco y muy divertido. Las hormigas descubren un alimento donde no tienen que salir a la luz. Entonces no salen más a la luz, tapian todos los hormigueros del mundo y se quedan abajo tierra y se alimentan a eso y no necesitan enfrentarse a seres humanos asesinos, ni a insecticidas, ni a otros bichos más grandes que ellas, y viven felices, pero viven felices encerradas y perdiendo su individualidad, según veremos después. Porque hay una hormiga perdida que, investigando, haciendo la suya, marginal dentro de su propio mundo, descubre un hormiguero mal tapiado y sale a la luz. Entonces sale a la luz y descubre que hay plantas, que hay flores, que hay hojas, que hay luz, que hay gente, que hay vida, y que hay otro y otros mundos. Entonces regresa a contarle a sus... Para esto habían pasado los años, las generaciones, los siglos, o sea que las hormigas que habían tapiado esto ya habían muerto hacía mucho tiempo, y esto que descubre ella no es que lo descubre realmente, ella no sabía que existía ese otro mundo, y las que lo están esperando ni se lo pueden imaginar. Entonces cuando ella se lo cuenta a sus pares la tratan de loca y la matan. ¿Sí? Cambiando lo que haya que cambiar y llevándolo al extremo fabulesco, es un poco lo que nos pasa con todo cuando queremos romper los esquemas. No es que nos matan literalmente, pero es muy difícil descubrir un nuevo mundo, digamos. Es muy difícil abrir una puerta peligrosa, es muy difícil hacerle ver a otro algo que el otro no está dispuesto a ver. Y hay un elemento muy interesante que es repetitivo, sobre todo en la fábula de Nevi, que este hormiguero, que ya era uno solo en todo el mundo, está gobernado por la gran hormiga, es decir, por una sola persona que autoritariamente las gobierna todas. La hormiga, aparte, es la imagen ya literaria, pero más allá de lo literario, de la masa en el peor sentido, de la masificación en el peor sentido. O sea, decimos, son todos que van para allá como hormigas, como el rebaño, ¿no? La imagen del rebaño, de que obedecen. Y esta no solamente se tomó la libertad de romper con ese obedecimiento, porque fue a investigar un lugar donde... sino que viene a contarles la verdad. Y lo que les viene a contar como verdad es bueno para todas las que están ahí. ¿Sí? De hecho, si indagamos un poco más y nos ponemos un poco pesados con esta cuestión de la modernidad, la tecnología y los nuevos inventos alimenticios, químicos, etc., podemos hacer unas cuantas simetrías con la vida humana, ¿no? De autoritarismo, de voces individuales que se quieren manifestar y que no cuadran con un determinado pensamiento general, con la forma de alimentarse, con la forma de cerrarse hacia otras posibilidades, etc. O sea que,
y la toman por loca y la matan. Y la toman por loca literalmente. No es que la toman por loca porque se hacen los que la toman por loca para justificar una muerte que los que la matan creen injustificada. Y la matan porque es el mandato, volviendo a lo que decía Silvia hace un rato, es el mandato de lo que hay que hacer para que todo siga como venía. ¿Sí? Bien. Esto es más o menos el resumen. Ahora, vamos un poco más a la interpretación. Para aquellos que leyeron la alegoría de la caverna platónica, la alegoría de la caverna platónica, Platón en su filosofía, en la República, el libro 7 de la República, plantea la idea de lo que después de alguna manera retomó el cine de una manera similar, la idea de un grupo de esclavos que están mirando una pared en donde se les proyectan sombras y en realidad lo que ven, digamos, hay un fuego, una luz atrás y gente que pasa por atrás y que lo que ven no es a la gente que pasa por atrás, sino el reflejo de eso, y eso lo ven como la totalidad. Y después está la especulación, no voy a contar la alegoría completa, el libro completo, que es un diálogo bastante largo de Platón, pero búsquenlo, el libro 7 de la República, está en internet, pero si lo tienen en papel, acá lo tengo. Esta edición de Eudeva es muy linda y muy, muy fácil de leer la traducción. La idea es, ¿qué pasa si uno lo sacás afuera y le decís, no, bueno, si querés, andá y mirá la realidad y después cuando vuelve, ¿qué le va a suceder? Le va a suceder que todos, cuando les quiera contar a los demás que en realidad hay una realidad más real que la que ellos ven, que en realidad hay un mundo afuera, que en realidad la luz es otra luz y que en realidad lo van a matar. ¿Qué van a hacer? Y lo van a matar. Bueno, esto es un poco una variante de eso, fabulado y llevado al mundo de las hormigas, con algunas otras connotaciones, por supuesto, pero que también nos ata esta cuestión de la tradición y de Atenas a Buenos Aires, como me gusta llamar a la literatura de Deneuve. Alberto. Sí, Gastón. Julieta Müller en el chat acerca su idea que dice: la idea de este cuento tan interesante está presente en muchas obras en el cine. Por ejemplo, Underground, Matrix, La Cábala también tiene una idea parecida. Sí, obviamente. Dale, déjame que digo esto respecto a lo que dijo esta chica y después me lees más. Sí, no, era el nombre, era Julieta Müller. Ah, bien. Bueno, Julieta, esto es el cine. O sea, lo que hizo Platón 2500 años antes es inventar el cine de alguna manera analógica. Y lo que hace el cine después, gracias a Dios que lo hizo así, es hacernos conscientes a priori de que entremos a la caverna, de que somos libres afuera y que entramos a la caverna por propia decisión. Es decir, en la alegoría, en la caverna de Platón somos esclavos, en el cine somos libres, si queremos, ¿no? Pero la idea es que la idea estructural es la misma. Es la idea de ver sombras proyectadas en una pantalla, producidas por una luz que tenemos atrás, porque el celuloide es eso, digamos, tradicional, más allá de los formatos digitales ahora, son sombras que se proyectan en una pantalla plana y blanca, que nos dan una imagen de realidad. El tema que nosotros ahora sabemos que esa no es una realidad, sino que es un análogo de la realidad o que es algo filmado de la realidad. Pero en la caverna platónica se nos especula, a partir de esta idea de los dos mundos de Platón, del mundo ideal y del mundo real, del mundo inteligible y el mundo sensible, a partir de los dos mundos, de que en realidad el mundo en el que vivimos es muy parecido a la alegoría de la caverna porque estamos siendo esclavos sin darnos cuenta. Pero por supuesto que el cine es eso, y el cine lo ha manifestado claramente en esta película que vos nombraste y en muchas otras más, porque inclusive cuando trabaja el tema del sueño o cuando trabaja el tema del engaño, esto de que los personajes creen que las cosas son de una manera, pero en realidad eran de otra y había un demiurgo que estaba organizando todo de una manera, bueno, es la misma idea, es la idea de que estamos viendo algo doble, falso, que no se ajusta con la realidad. Todo esto viene de la alegoría de la caverna. ¿Sí? Silvia Weber aporta. Sí. Dale. Este microrrelato me llegó mucho. Es notables las semejanzas con la realidad, como usted mencionó, Alberto. Hoy tener una idea distinta, innovadora, es un atentado. Nos tildan de loco, cuando en realidad estamos viendo otra faceta de la realidad de la vida misma. Silvia Weber. Bien, Silvia, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es un relato sobre la esclavitud.
Por supuesto que a mí rápidamente me suena la palabra esclavo porque lo remito a la alegoría de la caverna, ¿no? De Platón, que en el caso de Platón eran esclavos, pero hay una idea de qué es la esclavitud, es una definición de qué es la esclavitud. Digamos, la esclavitud es eso, no es una cuestión de simplemente de estar encadenado o cualquier cuestión decorativa, sino que es el mundo cerrado que no nos permite ninguna apertura y que se pronuncia más cerrado todavía cuando uno encuentra esa apertura. Cuando se cae un pedazo de mampostería viejo que nos denuncia un hormiguero tapiado. Entonces hay una idea de no permiso. Esto ha pasado en todas las épocas de alguna manera, ¿no? Pero ahora pasa, especialmente, esta idea del discurso único. En donde, ¿qué es la esclavitud para De Nevi en un simple relato de media carilla? ¿Y qué hacemos ante la esclavitud? Es decir, ¿cómo hacemos para... nos sacrificamos, nos inmolamos? Le buscamos alguna vuelta, nos acomodamos a esa esclavitud, somos pasivos ante esa esclavitud, porque también el cuento nos lo deja picando, porque la hormiga, si bien el hecho de trasladar la hormiga le quita, de trasladarlo a un mundo de hormigas y no un mundo de personas, le quita cierta fuerza sensible para que no sea una matanza humana. Entonces nadie se va a poner a rasgar las vestiduras ni a irse a los gritos por la calle porque mataron a una hormiga, porque uno vive matando hormigas, por otro lado. Pero si uno lo lleva a la metáfora hasta donde la metáfora creo que De Nevi la plantea, estamos amenazados en ese sentido y estamos interrogados acerca de ¿qué hacemos ante la esclavitud? ¿Vemos la esclavitud? O a veces simulamos que no hay esclavitud porque si reconocemos que hay esclavitud, tenemos que hacer algo ante esa esclavitud. Esto me parece central y me parece que está sumamente presente en este texto de De Nevi. Me parece, inclusive, muy concentrado, ¿no? Como todos los textos ¿dónde lo tengo? Acá, de falsificaciones, que son todos textos cortitos. Este libro se los recomiendo, un libro de 1966. De los tres cuentos que trabajamos hoy, este es el más antiguo. Falsificaciones. El tema este de la esclavitud me parece central, porque nos interroga, ya no, y bueno, ¿qué pasará con la señorita Fonwell, con el bandoneonista o lo de Tununa? ¿Qué hacemos con la esclavitud? Porque vivimos en esta situación. Por supuesto, la metáfora son las hormigas, porque sirve como metáfora, como desplazamiento. Porque si fuera una situación humana, sería más fácil de advertir, pero también sería más fácil de solucionar. No, che, qué mal que estuvieron. No, estamos todos en contra de la esclavitud, pero no sirve para nada. Esto nos deja pensando, porque nos lleva más tiempo y nos obliga primero a una traslación de ese desplazamiento, ese traer al mundo humano el mundo animal, y después quedarnos pensando, ¿qué hacemos con esa esclavitud? ¿Reconocemos esa esclavitud? Si es tal, ¿la queremos reconocer? O cuando decimos no hay esclavitud, es porque no queremos ver una esclavitud, o porque preferimos no ver una esclavitud. A mí me parece que es muy interesante en ese sentido, y gran parte de la literatura de Nevi, de una manera mucho más sutil, es igualmente interesante en este sentido de la hormiga. Fíjense, se llama la hormiga, no las hormigas, sino la individualidad por sobre lo colectivo, es decir, lo individual, lo particular, el que se diferencia. La comunidad es lo atroz. En este caso, ¿no? ¿Por qué es lo atroz? Bueno, porque se normalizó bajo reglas, bueno, lo teníamos que explicar con otros cuentos, no con este, porque acá no hay muchas explicaciones, son un grupo de hormigas, son hormigueros, todo fantástico. Pero tiene que ver con el mundo moderno, con la revolución industrial, con la normalización de la legalidad laica humana, digamos, ¿no? Sin ningún tipo de trascendencia. Ahora, cuando la individualidad se intromete ante un punto crucial de algo que es maravilloso, que es hermoso, que es la vida misma, porque las hormigas también integran el universo y fueron creadas por Dios, si quieren. Cuando ve un pétalo, las está avivando a todas de algo que le hace bien a todas, no a ella sola. Ella se podría haber guardado el secreto sola. Y sin embargo, bien. Hay algunos chats, Gastón. ¿Querés leerme o los leo yo?
Lo estoy viendo. Te leo. Dice Nené Vázquez primero. Dale. Otra cosa que queda expresada en el cuento es la limitación del lenguaje. La comunicación no puede realizarse cuando los interlocutores no están dispuestos a cuestionar su propia idea de la realidad. Muy bien. Es el primer comentario. El segundo comentario es, Alberto, ¿cuál era la película que muestra un submundo de trabajadores esclavos? Me parece que es otro ejemplo de lo que nos estás diciendo. Y ella misma se contesta, y yo estoy de acuerdo, Metrópolis. Metrópolis de Fritz Lang, sí, una película del año 1927, 26, por ahí. 100 años tiene ya Metrópolis. Sí. Bueno, Metrópolis de alguna manera se interroga esto, pero, bueno, de alguna manera, digamos, habría que diferenciar. Pero lo del lenguaje del principio es eso, tiene que ver con la comunicación, porque no hay apertura, es decir, el lenguaje no sirve más que para contar algo que yo te traigo, que a vos te sirve, y vos te negás y me matás sin darte cuenta que a vos te sirve, porque lo más interesante de esto, aunque parezca una tontería, es que lo que trae la hormiga como noticia es algo que le sirve a todas, y que en tal caso, la que quiera lo use, y la que no quiere sigue consumiendo el producto químico ese que inventaron y no sale a la luz del sol y no se arriesga. No es que las está obligando a nada. La que estaba, digamos, quien oprime es ese sistema colectivo de rebaño autoritario que no deja expresar a la hormiga. Sí, Silvia. A mí me parece que además la hormiga termina con una frase entre paréntesis que me parece que es una manera en que Denevi está tomando parte frente al hecho de la esclavitud, porque dice, escrito por Pavel Vodnik un día antes de suicidarse. Es decir, un tipo que evade el problema y no enfrenta qué es lo que hay que hacer con la esclavitud. Es decir, me parece que hay ahí algo raro, ¿no? Es decir, me hace mucho ruido esa frase al final del cuento. Yo no hice referencia al final porque todo falsificaciones es todo como una duda inclusive hay mitos contados con otros finales y de otras maneras y agregándole personajes, pero les recomiendo que hagan el experimento, porque no es antitradicional, sino es como una especie de cargar con lo tradicional y tratar de darle una vuelta más acorde a los tiempos en los que él escribe. En tal caso, esa persona que no tomó la decisión asumió o entendió su rol de esclavo y se suicidó. Digamos, yo lo veo así, esta es mi interpretación. Es decir, si él tenía tres opciones, decir, no hay esclavitud, no, esa hormiga estaba loca. Esa es una. La dos es, hay esclavitud, pero yo no puedo hacer nada, me suicido. Y tres, hay esclavitud, puedo hacer algo. Dentro de esa tercera hay miles de opciones, pero es en principio reconocer primero y decidirse a este personaje ficticio, supongo, como todas las falsificaciones de Denevi, en ese librito chiquito del 66, todo ese discurso es claramente esa segunda opción. Es reconocer... Ese librito... Sí, decime. Sí, discúlpame que te interrumpí. ¿Ese librito de falsificaciones es del Centro Editor? Yo tengo esta versión... ¿O es de Eudeva? No, este es de Eudeva. Este que tengo yo es de Eudeva, pero debe haber, es del 66, yo supongo que debe haber más de una edición de esto. Creo que en internet se encuentra de manera digital. Yo no sé si vos lees en digital, pero también se consigue en papel. Supongo que en Mercado Libre debe estar para comprar este libro. Sí, no, leo. Este es el que tengo. Me gusta más el papel, pero leo digital. Gracias. Bueno, genial. Bueno, no, de nada, Silvia, vos. Bueno, vamos cerrando. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? No sé, Gastón, si queda algún, pues ya son las 7, si queda algún chat para leer, ¿no? Hasta el momento no. Bueno, ¿alguien quiere cerrar con algo, comentar, preguntar, opinar? Silvia, sí, adelante. Una pregunta porque es la primera vez que estoy en una de estas sesiones y quiero saber cómo siguen, porque bueno, yo recibí una invitación por intermedio de alguien que te conoce a vos, por Javier, y no sé cómo hacemos para seguir conectados. A eso quiero preguntar, porque bueno, la verdad me resultó muy interesante. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, nosotros tenemos los mails, vos te inscribiste acá sí. Para estar acá. Bueno, nosotros tenemos los mails de ustedes y cuando hacemos el próximo encuentro, con tiempo les mandamos un mail informándolos, invitándolos y
con la inscripción indicada para que ustedes puedan, si quieren y pueden, volver a inscribirse. Sí, vamos a hacer un encuentro literario mensual de acá hasta fin de año. Así que, por supuesto, van a estar invitados. Los que podemos invitar directamente los invitamos así. Si no, cada uno de los integrantes del equipo hacemos que, bueno, que a la gente le llegue, aunque sea indirectamente, como llegaste vos esta vez. Bueno, gracias. No, por favor. Muy bueno. Bueno, chicos y chicas, cerramos acá, ya son más de las 7 y cierro con esto, con el libro de mi amigo, Breviario de la Pasión. Se los recomiendo en serio, es un libro cortito, prosa poética, alta literatura, de verdad. Un argentino porteño, de Caballito, de Flores, no sé dónde es, que vive acá en San Luis, acá cerquita de casa, y que es compañero mío de la universidad, profesor de comunicación. Que estaba acá hace un rato y se nos fue. Se ve que perdió conexión porque vive acá arriba de la sierra, pobre, en un lugar que... pero Gabriel Landoni, Breviario de la Pasión. Gabriel Landoni tiene un espacio literario muy recomendable en el Facebook, Espacio Literario Gabriel Landoni, o si no, lo pueden buscar de alguna otra manera con el nombre por las redes, que es un escritor bueno, grosso, en serio. De los que hay pocos ahora. Bueno, nos vemos la próxima, les agradezco mucho y que tengan una buena semana y que la pandemia se vaya de una vez por todas. A cuidarse mucho. A cuidarse. Gracias, a la próxima. Chao. Chao.